¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin importar cuánto trabajes, siempre sientes que el sistema está diseñado para que tú pagues mientras los más ricos del mundo se hacen cada vez más ricos? La respuesta corta es, porque es verdad. Y en el año 2016, el velo de este sistema corrupto fue arrancado violentamente. Todo el planeta pudo ver por primera vez el mapa del tesoro secreto de la élite mundial. Hoy vamos a hablar de los papeles de Panamá. Imagina que estás en la escuela y el director anuncia una nueva regla. Cada vez que compres un dulce en la cafetería, tienes que darle una parte al colegio para comprar libros y arreglar las canchas. Esos son los impuestos. Tú como estudiante normal, compras tu dulce y pagas tu parte, pero los niños más ricos de la escuela no quieren pagar. Así que inventan un truco genial. En lugar de comprar el dulce ellos mismos, le pagan a un niño imaginario que supuestamente vive en otro país y no asiste a la escuela para que lo compre. Como el niño imaginario no es un estudiante, el director no puede cobrarle el impuesto. Ese niño imaginario en el mundo real de las finanzas se llama empresa fantasma. Es solo un pedazo de papel en una carpeta con un nombre falso, guardado en un archivero en una isla lejana. No tiene oficinas, no tiene empleados y no produce nada, pero legalmente puede comprar mansiones de lujo, yates de 50 metros, cuadros de Picasso y tener cuentas bancarias con miles de millones de dólares. Ahora imagina que hay una fábrica secreta que se dedica a imprimir miles y miles de estos niños imaginarios todos los días. Esta fábrica existía de verdad, y no era un banco oscuro rodeado de guardias armados como en las películas de espías. Era una oficina de abogados de aspecto aburrido ubicada en la ciudad de Panamá, llamada Mossack Fonseca. Durante 40 largos años, esta firma operó en las sombras, creando laberintos interminables de empresas falsas para ocultar el dinero de las personas más poderosas del planeta. Eran intocables. Hasta que una noche de 2015, un periodista alemán llamado Bastian Obermayer recibió un mensaje de texto encriptado de una fuente desconocida que se hacía llamar John Doe. El mensaje simplemente decía, ¿te interesan unos datos? Con gusto los comparto. Lo que ese periodista estaba a punto de recibir no era una carpeta de cartón ni una memoria USB, era la filtración de información más grande, monstruosa y explosiva en toda la historia de la humanidad. 2.6 terabytes de datos puros, 11 millones y medio de archivos secretos. Para que entiendas el tamaño de este terremoto, los famosos archivos de Wikileaks, que sacudieron al mundo años atrás, fueron gigantescos, pero los papeles de Panamá eran 2000 veces más grandes. Leer todos esos documentos por tu cuenta, trabajando 24 horas al día, te tomaría varias vidas, y lo que había dentro de esos correos electrónicos, contratos escaneados y faxes era el diario íntimo de la corrupción global. Mostraba cómo Mossack Fonseca no hacía absolutamente ninguna pregunta moral. Si tenías el dinero, ellos te alquilaban un nombre falso y te daban un director de cartón. Y aquí viene el primer giro increíble. Estos supuestos directores que firmaban contratos millonarios en nombre de la élite eran, en muchos casos, personas comunes de Panamá, como empleados de limpieza o recepcionistas de la firma, a quienes les pagaban apenas $20 por firmar una montaña de papeles que ni siquiera leían. Una sola empleada de limpieza aparecía como la dueña legal de más de 10.000 empresas alrededor del mundo. Con esto, escondían la riqueza de sus verdaderos clientes detrás de un muro legal impenetrable. Era el paraíso perfecto para la evasión. Pero aquí es donde la historia da un segundo giro que hizo sudar frío a los gobiernos de todo el planeta. Cuando los periodistas empezaron a buscar nombres en esa montaña de documentos filtrados, no solo encontraron a los típicos sospechosos. Claro, había líderes de cárteles de drogas sudamericanos, traficantes de armas y estafadores de Wall Street, pero eso no era lo impactante. Lo que encontraron fue a las personas que te dicen a ti en la televisión que debes pagar tus impuestos por el bien de tu país. Encontraron a 140 políticos mundiales, incluyendo 14 líderes y jefes de Estado en activo, presidentes, primeros ministros, reyes, además de estrellas de cine amadas por millones, directores de cine ganadores del Oscar y deportistas legendarios del fútbol mundial. La hipocresía era absoluta y asquerosa. Los mismos políticos que recortaban el presupuesto para las escuelas y hospitales de sus propios países argumentando que no había dinero mágico, estaban escondiendo fortunas enteras en paraísos fiscales en el Caribe. Bastian Obermayer, el periodista alemán que tenía esta bomba en sus manos, sabía algo muy importante. Si publicaba esto solo, los abogados implacables y los sicarios a sueldo de estas personas poderosas lo silenciarían en un segundo y destruirían las pruebas. Así que hizo algo que nunca antes se había visto en el mundo del periodismo competitivo. Compartió el tesoro, creó una coalición secreta con casi 400 periodistas de 80 países diferentes, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Durante un año entero, este ejército de reporteros trabajó en una red encriptada privada. Fue un secreto espectacular. No podían decírselo a sus esposas, no podían decírselo a sus amigos. Estaban rastreando el dinero sangriento de la mafia rusa, el saqueo de dictadores africanos que dejaban a sus pueblos sin agua potable y los millones ocultos de la realeza de Medio Oriente. Estaban caminando en un campo minado virtual
virtual donde un solo paso en falso o un solo correo electrónico interceptado podía costarles la vida, y de repente, navegando en la oscuridad de esos 11 millones de archivos, se toparon de frente con el círculo íntimo de uno de los hombres más temidos y poderosos del mundo, Vladimir Putin. Los documentos revelaron una red financiera secreta de $2.000 millones vinculada directamente a los amigos más cercanos del presidente ruso. Pero el tercer giro brillante y ridículo de esta historia no es la cantidad de dinero, sino quién era legalmente el dueño de todo ese imperio. No era un general del ejército, ni un magnate del petróleo, ni un genio financiero. El dueño en el papel de toda esta riqueza era un señor llamado Sergei Roldugin. ¿Quién era Sergei? Un humilde y tranquilo músico que tocaba el violonchelo en una orquesta. Casualmente, este músico era el mejor amigo de la infancia de Putin y el padrino de su hija. Este hombre que vivía de la música de repente estaba manejando el 10% de toda la industria de publicidad televisiva de Rusia y comprando enormes porciones de fábricas de camiones desde una cuenta secreta en un banco suizo. Era el testaferro definitivo, el amigo fiel e inofensivo, guardando el cofre del tesoro del rey debajo de su cama. Finalmente, el reloj marcó la hora cero. Llegó el 3 de abril de 2000. A las 2 de la tarde, hora de Nueva York, los 400 periodistas publicaron sus historias exactamente al mismo tiempo en docenas de idiomas. Internet estalló, las redes sociales se incendiaron, fue como encender repentinamente la luz en una cocina oscura infestada de cucarachas gigantes. La élite global corría desesperada buscando dónde esconderse de la opinión pública. En Reino Unido, el primer ministro David Cameron tuvo que admitir frente a las cámaras que se había beneficiado del fondo secreto de inversiones de su propio padre en las Bahamas. En Pakistán, el primer ministro Nawaz Sharif fue expuesto usando empresas fantasma para comprar apartamentos de hiperlujo en Londres, lo que eventualmente lo llevó a ser destituido y condenado a prisión. Pero la reacción más espectacular ocurrió en Islandia. Los documentos demostraron que el primer ministro del país tenía una empresa fantasma secreta, y esta empresa poseía bonos millonarios en los mismos bancos que su propio gobierno había rescatado con el dinero de los impuestos de los ciudadanos durante la gran crisis financiera. Se estaba pagando a sí mismo con el dinero del pueblo. La ira fue tan brutal e inmediata que el 10% de toda la población de Islandia salió a las calles. Rodearon el parlamento en el frío de la noche con antorchas, cacerolas y tambores, exigiendo justicia. La presión fue insoportable y obligaron al primer ministro a renunciar humillado en menos de 48 horas. Parecía una victoria total para la gente común. Parecía que al fin, la luz del periodismo iba a desinfectar la corrupción del mundo. Hubo investigaciones masivas, redadas policiales en varios continentes y recuperaron más de $1.200 millones en multas e impuestos no pagados. Pero el sistema que protege a los billonarios es un monstruo de muchas cabezas que no muere fácilmente. Y aquí es donde nuestra historia da su cuarto giro, el más sombrío y trágico de todos. Esto nunca fue un simple juego de números en una computadora, esto era el dinero real de gente inmensamente peligrosa. En la pequeña isla europea de Malta, la valiente periodista Daphne Caruana Galizia había utilizado los papeles de Panamá para exponer la profunda e impune corrupción de los políticos de su país. Una tarde de octubre, cuando salió de su casa, alguien detonó una poderosa bomba colocada debajo de su coche. Fue asesinada a plena luz del día. El mensaje de la élite corrupta global fue claro, frío y aterrador. Podemos perder un poco de dinero en un escándalo en las noticias, pero al final del día, nosotros tenemos el poder real y ustedes pueden morir. ¿Y qué pasó con Mossack Fonseca, los cerebros legales detrás de la cortina mágica? Su lujosa oficina en Panamá fue allanada por la policía, sus servidores informáticos fueron confiscados y la firma, que alguna vez fue el pilar del secreto financiero, fue destruida públicamente. Los fundadores, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, enfrentaron a la justicia, pasaron tiempo encerrados en prisión preventiva y el imperio global que tardaron 4 décadas en construir se desintegró en polvo. Tuvieron que cerrar sus puertas para siempre. Desde fuera, el mundo aplaudió y celebró. El villano de la historia había sido derrotado, pero aquí está el quinto y último giro, el giro más cruel de todos y el que más afecta directamente tu bolsillo hoy en día. Mossack Fonseca nunca fue la enfermedad, era solo uno de los síntomas. Destruir Mossack Fonseca para acabar con la evasión de impuestos fue como cerrar un solo restaurante de comida rápida en el mundo y pensar que con eso curaste la obesidad global. El dinero de los billonarios no desapareció, simplemente lo empacaron en sus maletas invisibles y lo movieron en silencio al siguiente abogado de la calle. Hoy en día, hay firmas exactamente iguales operando en las Islas Vírgenes, en Suiza, en Dubái e incluso dentro de los propios Estados Unidos, en lugares como Delaware o Dakota del Sur, que actúan como paraísos fiscales masivos y perfectamente legales. Mientras tú pasas horas rellenando tus declaraciones de impuestos cada año, preocupándote por cada centavo y pagando un porcentaje enorme de tu salario para mantener tu país funcionando, los ultrarricos siguen usando ejércitos de abogados caros, siguen encontrando los huecos legales que ellos mismos han pagado y
presionado para mantener abiertos, los papeles de Panamá fueron un triunfo histórico de la verdad. Nos mostraron el mapa del tesoro, expusieron la mentira, pero también nos enseñaron la lección más dura y fría de todas. En el gran juego de la economía global, el casino siempre gana, porque los que tienen todo el dinero son los mismos que escriben las reglas de cómo se juega.